Hola, bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Hoy día vamos a continuar con este estudio que estamos haciendo del libro de Oseas, que está un poco áspero, creo yo. Está un poco difícil de seguir porque es un libro que trae mucha mucho reclamo contra el pueblo de Israel. Es un libro un poco duro de digerir porque la situación que se estaba viviendo en Israel en la época del profeta Oseas era extremadamente grave. El país, el reino de Israel, el reino del norte estaba a punto de caer en las garras de Asiria por culpa de sus propios pecados. Y el libro de Oseas es un grito desgarrador de Dios tratando de salvarlo de alguna manera, tratando de convencerlos de que permitan ser ayudados. En fin, hoy día entonces nos toca estudiar el capítulo 9. El capítulo 9 tiene algo, uno lo puede dividir en dos secciones, una que va desde el versículo 1 hasta el versículo 9 y la siguiente que va del versículo 10 al versículo 17. Entonces vamos a ir leyendo y comentando eh, a medida que vayan apareciendo las perlitas. Ok, entonces versículo 1 dice así, leo en la Reina Valera 1960, Oseas capítulo 9, versículo 1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Ok, vamos a parar por ahí. ¿Por qué debería alegrarse Israel? Bueno, porque Israel tuvo sus buenos momentos, tuvo sus buenos momentos, eh, pero esa alegría no es sustancial, no es sustancial, es una alegría pasajera, no te alegres, porque cualquier gozo que puedas tener, eh, sobre todo cuando te has asimilado, cuando te has hecho un pueblo entre los demás, cuando no, cuando has perdido tu exclusividad. ¿Y cuál es la exclusividad de Israel? El ser el pueblo de Dios, es ser el pueblo que Dios usa como instrumento para traer su luz a este mundo. E Israel lo había perdido su identidad, se había hecho como los demás pueblos y había abandonado a Dios. Entonces, no te alegres Israel porque la poca alegría que puedas tener te va a durar poco, te va a durar poco. Verso 2. La era y el lagar, de nuevo, no sé por qué, siempre y cuando pruebo esto, está súper bien, funciona súper bien y cuando empiezo a grabar, falla. Cosas de programas en vivo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. A ver, ¿qué está diciendo Dios? Va a llegar el tiempo en que les va a faltar lo más esencial para la vida, todo aquello que da alegría. Eh, el, eh, les va a faltar el trigo, les va a faltar el vino, ¿eh? Que eran artículos esenciales en la vida de Israel. Les va, van a tener carencia de ellos, van a perder el gusto a la vida, van a pasar necesidades. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Dios había llevado al pueblo de Israel a su tierra, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, pero ellos no habían apreciado lo que Dios había hecho por ellos, los había abandonado. Entonces, ya que es así, Dios los va a dejar a su suerte y el pueblo de Israel sin Dios no es nada. Así es que la propia tierra va a expulsar a los
a los pueblos. Nosotros leímos en capítulos anteriores que Dios dice que la tierra los va a vomitar. Es una expresión que se usa en Deuteronomio también. Y Efraín va a volver a Egipto y a Siria. Se va a ir exiliado. Ahora, volver a Egipto no es ninguna gracia porque Israel fue esclavo en Egipto. Y en Asiria tampoco. Los asirios no trataban bien a sus prisioneros. Y en esa calidad, no iban a ir de turismo a Egipto y a Siria. No, no, no. Lo que está diciendo es que se los van a llevar prisioneros en exilio. Y allí van a comer vianda inmunda. Vianda inmunda. Van a comer comida impura, inmunda. Todas aquellas delicias que les daba a Dios, no va a ser eso, lo van a pasar mal. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismo, ese pan no entrará en la casa de Jehová. Es decir, a ver, aquí entramos en un problema que es muy pertinente también en el cristianismo. La inutilidad del formalismo religioso. Es muy común que entre grupos religiosos o incluso entre personas religiosas, no estoy diciendo que esto sea obligatoriamente así, ni que ocurre con todos los grupos, ni con todas las personas, pero no es infrecuente el caso de que se produzca una contradicción entre los que las personas o los grupos dicen creer y lo que hacen efectivamente. Y esa fractura entre el hacer y el creer se expresa en que las personas viven de cualquier manera, viven de una manera, actúan de una manera que no es agradable a Dios, pero siguen participando de los ritos religiosos como si estuviesen muy preocupados con Dios. Es mantener la forma de la religión habiendo perdido completamente el fondo. Y era el caso también de Israel. Ellos habían perdido completamente el foco de la religión de Dios, de hacer la voluntad de Dios, pero mantenían la forma de la religión, adoraban ídolos e incluso representaban a Dios por un ídolo, los becerros que tenían en los santuarios de Samaria, pero aún así hacían sacrificios como si fuesen para Dios, como si estuviesen sirviendo a Dios, y era la pura apariencia. Eso se llama hipocresía y no es incomún en los ambientes religiosos, digámoslo. Y eso es lo peor que puede existir. Eso es lo peor que puede existir. Y Dios dice que esas formas de religión para Él son absolutamente inaceptables. Inaceptables. En el capítulo 1 de Isaías, por favor lea el capítulo 1 de Isaías, Dios va a decir que Él se tapaba los oídos para no escuchar las oraciones de su pueblo cuando su pueblo hacía rituales religiosos pero no vivía la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tratarse bien unos a otros, tener misericordia y todas esas cosas que son tan fundamentales. Miren lo que dice aquí. Será pues el pan de ellos para sí mismo. Esto es una forma de decir, mejor si hubiesen comido ese pan ustedes en vez de ofrecérmelo, porque al ofrecérmelo me están insultando. Y eso es lo grave de esta cuestión.
cuando se mantienen las formas religiosas, sin tener el fondo, en vez de estar agradando a Dios, se lo está insultando. Y eso es una cuestión gravísima que no va a pasar sin consecuencias. Vean el versículo 5, dice, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? El hebreo dice, Mata asu le Yom Moed. Yom Moed significa el día designado y se refiere muchas veces a las fiestas, ¿sí?, que ocurren en fechas determinadas, a las fiestas de Dios. Entonces, Mata asu le Yom Moed, ule Yom Hag Adonai. ¿Qué harán el día señalado, el día designado y el día de la fiesta de Jehová? Bueno, estas formas de expresarse podrían referirse a las fiestas del calendario judío, a la Pascua, a la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, en el mundo cristiano conocido como Pentecostés, o la fiesta de los tabernáculos, o Yom Kippur, o cualquiera de esas fiestas. Pero en realidad aquí está usado como eufemismo. ¿A qué día solemne, a qué día designado se refiere? Al día en que Dios designó para pasar la cuenta, para ajustar las cuentas. Y ese día es llamado de fiesta de Jehová. Es decir, la pregunta que está haciendo el profeta en nombre de Dios es, ustedes están haciendo todos estos rituales sin haberse arrepentido, sin haber cambiado su actitud, sin haber vuelto a Dios sinceramente. ¿Qué crees que va a pasar con ustedes el día en que Dios arregle cuentas? En el día que Dios designó para ajustar las cuentas, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes? Esto se parece mucho a lo que decía Juan Bautista. Juan Bautista, según lo relata el Evangelio de Lucas, por ejemplo, decía, raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a ustedes huir del castigo del infierno? Por el castigo del infierno él se refería a lo mismo que aquí, al día del juicio, digamos, es una forma de hablar. Y decía, el hacha está puesta en la raíz del árbol. ¿Qué piensan hacer ustedes para arrancar? ¿Cómo piensan que van a escapar de todo esto? ¿Cómo piensan que van a escapar del juicio de Dios? Y yo sé que esto no es muy popular, ni es muy bonito, pero hay que pensarlo de vez en cuando. Es decir, de repente uno tiene que pensar, a ver, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo sinceramente. ¿Puedo decir delante de Dios que he actuado derechamente con Él? Es decir, ¿es mi vida transparente a Dios? Cuando me he equivocado, he reconocido delante de Dios, me equivoqué, lo hice mal, perdón, no lo haré de nuevo, o ayúdame a no hacerlo de nuevo, o en realidad mi vida está llena de esto de tratar de engañar a Dios, de tratar de mostrarle lo bueno que soy y hacer cosas para Dios, cuando en realidad estoy muy distante de Él y de su voluntad. Porque Dios va en algún momento a colocar las cuentas en claro. Entonces, ¿qué van a hacer el día que Dios haga las cuentas, que saque las cuentas, que diga, ok, ahora hay que pagar la factura? ¿Qué van a hacer? Esa es la pregunta que el profeta le hace a los israelitas. Versículo 6. Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción.
Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. Memphis es una ciudad de Egipto, ¿no? La ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Es decir, es la ruina completa. Es decir, están arriesgando perderlo todo. ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no se dan cuenta que están arriesgando perderlo todo? ¿Cuál era la vía de salida? La vía de salida era el arrepentimiento, es decir, lo hemos hecho mal, lo sentimos y vamos a cambiar. Como lo hicieron los ninivitas en esa novela tan estimulante que es el libro de Jonás, ¿no? Porque ustedes saben, el libro de Jonás es una novela, ¿ok? Pero en fin. Versículo 7. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Miren lo interesante. El verbo conocer en el libro de Oseas es muy importante. Durante todo el libro Dios está reclamando que no lo conocieron a él, que no que el pueblo perece por falta de conocimiento, que el pueblo es destruido porque no lo conocieron a él. Y ahora dice, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Lo conocerá. Eso sí que va a conocer. Había dos oportunidades, había dos alternativas. O conocen a Dios o conocen la destrucción. Y prefirieron conocer la destrucción. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Los israelitas empezaron a tener profetas que les dieran buenas noticias. Falsos profetas que decían hablar en nombre de Dios y decían, no, somos el pueblo de Dios, todo va a andar bien. Y esta es una cuestión muy terrible, porque nosotros también a veces somos nuestros propios falsos profetas. Que cuando enfrentamos un problema, en vez de aceptar el problema, de aceptar la realidad y decir, bueno, la realidad se me viene complicada y tengo que hacer algo al respecto, uno dice, no, si a mí no me va a pasar nada, no, si está todo bien, a mí no me va a pasar, nada malo me va a pasar. Esa es la receta del desastre. La primera condición para poder resolver un problema es reconocer que existe el problema. Es aceptar la realidad en toda su crudeza. Y eso fue lo que no hicieron en Israel. Se inventaron profetas que les decían que a pesar de todo lo malo que estaban haciendo, a pesar de que no estaban siguiendo la voluntad de Dios, todo iba a salir bien. Dios estaba con ellos, no importa. Se inventaron profetas que decían, Dios no va a hacer ni bien ni mal, Dios es irrelevante. Si no enfrentamos la realidad, si no tenemos la valentía suficiente para enfrentar la realidad tal cual es, reconocerla, la realidad nos termina aplastando. Le pasa también a los países, como al Reino del Norte. Versículo 8. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Este es el estado de descomposición, ¿no es cierto? El profeta en vez de ser agente de salvación es una trampa, Versículo 9.
llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. A ver, esta gente que se consideraba religiosa, que a pesar de hacerlas de Kiko y Caco, es decir, a pesar de adorar otros dioses, de representar a Dios por un ídolo, de tratarse con violencia entre ellos, de robarse, estafarse, de escoger hacer alianzas con Asiria y con Egipto en vez de volver a su alianza con Dios. Después de hacer todo eso, y por causa de hacer todo eso, se fueron corrompiendo cada vez más. Y eso manteniendo la apariencia religiosa, manteniendo sus sacrificios a Dios, que ellos decían que eran sacrificios a Dios y todo más. Pero llegaron, dice este texto, hasta lo más bajo de la corrupción, como en los días de Gaba. ¿Qué son los días de Gaba? Esto hace referencia a una historia que está en el libro de Jueces, en los capítulos 19 y 20, y seguramente muchos de ustedes se van a acordar. La historia trata de un levita, su concubina y un criado del levita que estaban viajando. Empieza a caer la noche y el criado dice: pasemos la noche en esta ciudad de los jebuseos, de extranjeros, de no israelitas. Y el levita dice: no, yo no voy a pasar la noche en una ciudad de extranjeros, de esos despreciables incircuncisos. Voy a pasar la noche en una ciudad de Israel. Y va a la ciudad de Gabá. Y en esa ciudad de Gabá, ellos pretenden dormir en la plaza de la ciudad, y un viejito que volvía del campo les dice: no, ni se les ocurra, es muy peligroso, vayan, alojen en mi casa. Y van, la ciudad entera rodea la casa de este viejito y les dice: saca a los visitantes que se llegaron a ti, que vinieron a tu casa, sácalos para que los conozcamos. Y iban a cometer violencia sexual contra ellos, igual como en el caso de Sodoma, y Lot y los ángeles que pasaron la noche en la casa de Lot. E igual que en la historia de Lot, el viejito dice: miren, tengo una hija virgen y está la concubina de mi amigo el levita, se las voy a sacar y ustedes hagan lo que quieran con ellas. Y el caso es que hay forcejeo, sacan a la concubina y violan a la concubina y la matan finalmente. Y eso, o sea, estamos hablando, entonces, imagínense la atrocidad de la que estamos hablando. Esto causa de hecho una guerra civil después en Israel. Pero fíjense lo terrible de esa historia. El levita que había dicho: yo no voy a pasar la noche en una ciudad de extranjeros, sino que voy a pasar una noche en una ciudad de los de mi pueblo, de Israel. Y sucede esta tragedia. ¿Por qué? Porque en esa ciudad se habían corrompido hasta lo más profundo. La corrupción había llegado hasta el fondo del alma. Y dice Dios: hasta ese punto han llegado también ustedes en el reino del norte, en el reino de Israel. Hasta ese punto de corrupción donde ya no es nada más soportable, no se puede aguantar más, no hay forma de tolerar esto. No hay forma de eso. Lo único que ahora puede suceder es que Dios se acuerde de la iniquidad que tienen ustedes. Ya pasó el tiempo del perdón, ya pasó el tiempo de la paciencia, ahora hay que sacar cuentas. Y dice Dios: me voy a acordar de la iniquidad de ustedes.
y voy a castigar el pecado, porque no es cierto que Dios no haga ni bien ni mal. ¿Ok? Entonces esa es la primera parte. La primera parte es cómo personas religiosas pueden llegar a corromperse manteniendo la forma de la religión. Cuidado con eso. Si me lo preguntan, una de las tragedias del cristianismo hoy en día es que una gran proporción del cristianismo se encuentra en esas condiciones. Una gran proporción. Con nuestros propios falsos profetas, con nuestros propios vendedores de falsas expectativas, con los propios predicadores de falsas esperanzas. Todo eso existe. Y bueno, Dios en algún momento va a pasar la cuenta. Ahora, la pregunta es cómo se llega a esa historia. ¿Cómo se llega a ese punto? Eso es un poco lo que nos va a contar la segunda mitad de este capítulo. Comienza en el versículo 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Aquí Dios, después que dice que va a castigar a Israel, comienza a recordar cómo fue que se inició toda esta historia tan linda, este romance entre Dios e Israel. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Mira qué figura tierna, que una figura literaria. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominable como aquello que amaron. Pero ya desde el comienzo, esta historia que está sucediendo tan bonita, ¿no? Que es una historia casi romántica, luego se empieza a echar a perder. Se estropea. ¿Por qué? Porque ya desde el comienzo, ya la primera generación en el desierto, luego del Éxodo, bueno, en realidad la segunda, porque la primera generación ha muerto justo antes de entrar a la tierra de Israel, sucede el pecado de Baal Peor. Recordemos lo que sucedió en Baal Peor. El pueblo estaba acampando en Baal Peor. Un rey, el rey Balac, de uno de los pueblos de la región, tiene miedo de Israel y contrata a un profeta, al profeta Bilam, conocido como Balaam en español, lo contrata para maldecir a Israel, y él intenta maldecirlo, pero Dios transforma todas las maldiciones en bendiciones. En realidad lo obliga a bendecir a Israel. Y el rey Balac, desesperado porque no consigue maldecir a Israel, amenaza a este profeta Balaam, diciéndole: mira, no te voy a pagar, todas las riquezas que te prometí no te las voy a dar porque tú no has hecho el trabajo que te pedí. Entonces Balaam le da un consejo a Balac. Le dice: si quieres derrotar a Israel, usa a las fuerzas especiales. ¿Cuáles son las fuerzas especiales? Las chiquillas en minifalda. Y Balac envía a las más lindas princesas de su reino y los reinos vecinos, a las chicas más guapas, las envía con ropas sugerentes y bailando sensualmente, y los pobres israelitas que han pasado todos sus años en el desierto quedan deslumbrados, pobres entre comillas, ¿no? Quedan deslumbrados con estas chiquillas y se dejan engatusar por ellas, se dejan seducir por ellas, y las chicas se los llevan a adorar el ídolo de la región, a Baal Peor.
y eso provoca una mortandad en el pueblo de Israel que solamente termina cuando Pinhas, nieto de Aarón, ya escandalizado porque uno de los líderes del pueblo de Israel tomó a una de estas chicas y delante de Moisés se la llevó a su propia tienda, y Pinhas, indignado, toma una lanza, va y los atraviesa a los dos por el vientre, y ahí termina la mortandad. Pero entonces, Baal Peor es el sinónimo de la traición a Dios casi por antonomasia. Es el símbolo de la idolatría por la seducción de los placeres de este mundo, lo que quieran decir. Okay. Entonces, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Entonces, ¿qué pasó con el reino del norte, con el reino de Israel, con el reino de Efraín? Es que ellos también adoraron las abominaciones de los ídolos y se tornaron como aquello que amaron, se tornaron abominables. ¿Por qué? Porque uno se transforma en lo que contempla. Uno se transforma en lo que añora. Versículo 11. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte, es decir, los voy a destruir a tal punto que no les voy a dejar descendencia. Efraín, según veo, semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Viene la destrucción. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Aquí es el profeta al que habla. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. Aquí es Dios de nuevo el que está hablando. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no lo oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Ya, aquí tenemos algún material que decir. Yo sé que el video se ha hecho largo, demasiado largo, pero aquí hay algunas cosas que decir. El lenguaje es muy fuerte, el lenguaje es terrible, habla de destrucción casi absoluta. Sin embargo, no hay que olvidar que en los primeros capítulos de Oseas, Dios prometió que iba a castigar a Efraín, iba a castigar a Israel, pero que en el tiempo del fin los iba a rescatar. Los iba a mandar justamente a ser errantes entre las naciones. De hecho, iban a desaparecer entre las naciones, pero al final de los tiempos los va a hacer resurgir. Eso está en los capítulos anteriores. Los primeros capítulos, si no me equivoco, en el capítulo 2. Vamos a ver, Oseas capítulo 2. Y sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruhamá, de quien se llamaba no misericordia, él va a tener misericordia, y diré a Lo a mí, a no mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá mi Dios. Esa es una promesa de rescate. Luego, después en el capítulo 3, el versículo 5, después volverán los hijos, o mejor, el versículo 4 y 5, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines.
Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Es decir, hay promesas de restauración del pueblo de Israel. Pero en el capítulo 9, Dios está tan furioso con el pueblo de Israel que se ven las amenazas, pero no las promesas de restauración. Las promesas de restauración siguen y Dios las va a cumplir. De hecho, si uno lee los profetas Isaías, Jeremías, el profeta Ezequiel, todos dicen que en el final de los tiempos Dios va a restaurar a la tribu de Judá y a la casa de José, a Efraín, a Israel. Es solo que aquí esa misericordia final, esa restauración final está escondida. Dios no la declara, porque aquí es una representación pura y dura al pueblo de Israel. En los vamos a tener que llegar casi al final del libro para encontrar de nuevo las promesas de restauración. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy día? Dos cosas que yo creo que muy importantes. Una es la coherencia en la vida religiosa. No se saca nada con mantener las formas y haber perdido el fondo. Y segundo, Dios no es irrelevante. Dios actúa. Y no se puede menospreciar las acciones de Dios. Pero así como Dios usa como método pedagógico el rigor, que hemos visto en todo este capítulo cómo va a aplicar el rigor a Israel, también actúa con gesed, con misericordia. Y nosotros tenemos que apelar a la misericordia de Dios. Y una muy buena forma de relacionarse con la misericordia de Dios es conocer a Dios, mantener una relación con Él, mantenerse en contacto con Dios, unido a Dios siempre. Y qué mejor oportunidad que el sábado, que se inicia dentro de poco. Así es que no me queda más que decirles, tengan un feliz sábado todos ustedes, Shabbat Shalom, únanse a Dios con toda la fuerza de sus corazones y nos veremos en otra oportunidad. Shabbat Shalom, chao chao.